Hola amigos, esta noche empezamos con uno de esos temas que me encanta contarles. Curioso, un poco absurdo y perfecto para acompañarlos mientras intentan dormir, relajarse o simplemente escapar tantito del presente. Antes de que se acomoden ya saben, si les gusta este canal, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme desde qué parte del mundo me están escuchando. Siempre es bonito ver por ahí comentarios de insomnes desperdigados por el planeta. Ahora sí, baje la luz, acomódense en la cama o el sillón, tal vez con una cobijita encima o una taza de algo tibio, y prepárense para sumergirse en un tipo de historia distinto, el que mezcla la realidad con lo inevitable, o al menos con lo que la gente cree que es inevitable. Imaginen esto: Roma, imponente, resplandeciente, con sus templos brillando bajo el sol del mediodía y los soldados marchando al ritmo exacto de la gloria. Todo parece eterno, inquebrantable, como si el mármol fuera más fuerte que el tiempo. Pero en las sombras, en rincones oscuros, en los márgenes del imperio, hay voces, susurros, poetas que murmuran advertencias, sacerdotisas que tiemblan en trance, campesinos que escuchan augurios en el vuelo de los pájaros. Porque, aunque parezca increíble, Roma, ese gigante de piedra, sangre y política, también tenía miedo del futuro. Y ese miedo tomaba muchas formas: visiones, predicciones, señales en el cielo, sueños extraños que nadie quería interpretar. Y sin embargo, ahí estaban. Como si el final siempre hubiera estado anunciado. Como si el colapso de un mundo entero no fuera una sorpresa, sino una profecía mal entendida. Esta noche vamos a explorar 5 de esas profecías. 5 mensajes, reales o inventados, que circularon entre romanos de carne y hueso. Algunos intentaron ignorarlos, otros los tomaron tan en serio que movieron ejércitos enteros o sacrificaron animales sin parar. Y otros simplemente vieron cumplirse lo que se había dicho, sin poder hacer nada. No importa si creen en profecías o no, lo interesante es que los romanos sí creían. Y en su mundo eso bastaba para que fueran reales, así que prepárense. Porque esta noche, más que historia, vamos a escuchar ecos del futuro, o del pasado, que es casi lo mismo, si lo escuchas con los ojos cerrados. En una cueva húmeda, escondida entre los acantilados de la costa itálica, vivía una mujer que hablaba en nombre de los dioses. No era emperatriz, ni senadora, ni siquiera ciudadana romana en el sentido legal, pero su voz era escuchada con reverencia y miedo. La Sibila de Cumas, envuelta en túnicas y misterio, fue durante siglos la profetisa oficial del Estado romano. Su cueva olía a incienso, moho y destino. Los romanos, tan dados a la ingeniería, la disciplina militar y los impuestos, también tenían su lado esotérico, y para eso acudían a los libros sibilinos, una colección de profecías dictadas, supuestamente, por la Sibila de Cumas a lo largo de los siglos. Eran versos oscuros, enigmáticos, casi imposibles de interpretar, lo que los hacía perfectos para justificar cualquier decisión imperial. Cuenta la leyenda que el rey Tarquinio, el Soberbio, el último monarca de Roma antes de la República, fue visitado por la Sibila, quien le ofreció 9 libros de profecías por un precio elevadísimo. Él, arrogante, se rió en su cara. Ella quemó 3, le ofreció los 6 restantes por el mismo precio. Él volvió a negarse, entonces quemó otros 3. Y finalmente le ofreció los 3 últimos, al mismo precio inicial. Esta vez el rey aceptó, porque, como sabían muy bien los romanos, si algo es misterioso, caro y viene con amenaza de fuego, probablemente sea importante. Los libros sibilinos se guardaron en el templo de Júpiter Capitolino y solo podían consultarse en momentos de crisis. Y se consultaron. Mucho, especialmente cuando las cosas iban mal. Invasiones bárbaras, epidemias, sequías, rebeliones. Todo parecía tener una línea oscura en esos versos llenos de metáforas. La Sibila, aunque muerta hace siglos, seguía hablando,
Una de las profecías más famosas atribuidas a estos libros, aunque su interpretación varía según el historiador, hablaba del 12º siglo como el final del orden. Un imperio dividido, roído desde dentro, rodeado por enemigos que no hablan latín ni respetan los dioses. También se menciona una bestia de piel cruda cruzando los Alpes y un rey sin rostro que tomará Roma sin levantar espada. Imágenes vagas, pero perturbadoramente cercanas a lo que ocurrió siglos después, cuando tribus germánicas, unos y otros pueblos considerados bárbaros, comenzaron a desmantelar el imperio occidental. Claro, es fácil leer las profecías después del desastre y encontrar coincidencias, pero para los romanos, estas coincidencias eran prueba de que la Sibila tenía razón. Y si ella había visto el final, entonces el final era inevitable. Lo más trágico de estas profecías no era su oscuridad, sino su ambigüedad, porque como todo buen oráculo, la Sibila no decía «Roma caerá el martes a las 4». Decía cosas como «La piedra llorará sangre» o «El águila perderá sus alas». Y entonces, cuando caía un rayo sobre una estatua, o moría un cónsul en batalla, o un cuervo cruzaba el cielo al revés, alguien encontraba el verso que lo explicaba. Y lo peor, nadie sabía si esa era la profecía, o si lo peor estaba aún por venir. Así vivió Roma durante siglos. Entre conquistas y glorias, sí, pero también bajo la sombra de una mujer que hablaba en enigmas desde una cueva. Una mujer que, según ellos, ya lo había visto todo. Para el romano común, mirar al cielo no era una actividad romántica ni científica. Era, más bien, un ejercicio de ansiedad colectiva. Cada punto que se movía entre las estrellas, cada sombra sobre el sol, cada cola brillante que surcaba el firmamento, podía ser una señal de guerra, de peste, de que algo o alguien estaba a punto de caer. Y Roma, obsesionada con el orden, tenía un profundo miedo a lo inesperado, sobre todo cuando venía desde arriba. Los augures, una especie de sacerdotes meteorólogos con toga, se encargaban de interpretar el comportamiento del cielo. Observaban el vuelo de las aves, el trazo de los relámpagos, el rugido del trueno. Pero lo más temido era lo que no podían controlar: los eclipses y los cometas. Un eclipse total, por ejemplo, no era una curiosidad astronómica, era un grito cósmico. En más de una ocasión, su aparición en plena campaña militar se consideró tan ominosa que las tropas se negaban a luchar. Si el sol desaparecía en pleno día, claramente algo no andaba bien. Era como si los dioses dijeran, paren todo, o peor, ya verán lo que les espera. Uno de los cometas más famosos apareció en el año 44 a.C., poco después del asesinato de Julio César. Según los cronistas, se vio un cuerpo celeste cruzando el cielo durante 7 días seguidos. El pueblo, impresionable y aún sacudido por la muerte del dictador, lo interpretó como su alma ascendiendo a los cielos. Augusto, su heredero político, aprovechó la oportunidad para declararlo oficialmente un dios. Y así, un fenómeno astronómico perfectamente natural. Se convirtió en propaganda imperial. Pero conforme el imperio avanzaba hacia su decadencia, estos fenómenos se volvían más alarmantes. En el siglo XIII, por ejemplo, un cometa especialmente brillante coincidió con la expansión de la peste, saqueos en la frontera y el asesinato de varios emperadores en cadena. La gente empezó a hablar de el cometa del fin. No ayudaba que las descripciones de la época hablaran de colas sangrientas, de estrellas que parecían llorar fuego, de lunas rojas como carne cruda. Los emperadores también prestaban atención. Algunos cancelaban campañas, otros consultaban a los oráculos de inmediato. Hubo quien ofreció sacrificios urgentes, animales, claro, aunque no faltaron casos de humanos, para calmar al cielo. Porque en una época sin telescopios ni teorías científicas sólidas, el cosmos era más teatro que ciencia. Y si el telón del firmamento cambiaba de color, algo muy grande estaba por pasar.
Y algo pasó. A lo largo de los siglos, Roma comenzó a fracturarse, y cada vez que algo terrible sucedía, una invasión, una peste, una guerra civil, alguien en algún pergamino encontraba la mención de un cometa, o un eclipse, o una noche en que Marte brilló demasiado rojo. Y así, la profecía no necesitaba palabras, solo necesitaba un cielo que no se portara como debía. Quizás lo más inquietante de estas señales es que nunca decían qué iba a pasar, solo que algo vendría, algo que no se podía detener. Y cuando vives en un imperio que se cree eterno, esa es la peor amenaza de todas. Mucho antes de que Roma cayera bajo los golpes de bárbaros, crisis internas y emperadores inestables, ya había quien aseguraba que su fin estaba escrito. Y no en versos ambiguos, ni en vuelos de pájaro, sino en uno de los textos más intensos y visualmente abrumadores de la historia religiosa, el Apocalipsis según San Juan. Este libro, incluido en el Nuevo Testamento, fue escrito hacia finales del siglo I por un tal Juan, probablemente exiliado en la isla de Patmos, y está lleno de visiones delirantes, símbolos inquietantes y referencias que en su momento resultaban escandalosamente claras. Porque aunque hoy lo leamos como un texto teológico o profético, para muchos cristianos del siglo I y II, era una crítica política disfrazada de revelación divina. En ese mundo todavía dominado por persecuciones, ejecuciones públicas y emperadores que usaban a los cristianos como antorchas decorativas, Roma no era solo un lugar, era el enemigo. Y por eso, en el Apocalipsis, aparece una figura extraña, grotesca y fascinante, la gran ramera de Babilonia, vestida de púrpura, cubierta de joyas, sentada sobre una bestia de 7 cabezas y ebria de la sangre de los mártires. Babilonia, claro, era un nombre prestado, pero los primeros lectores sabían perfectamente que se refería a Roma, la ciudad de las 7 colinas, la que perseguía a los fieles, se autoproclamaba eterna y vivía en medio de lujos mientras los pobres morían en las calles. Para los cristianos primitivos, Roma era la encarnación del exceso, la idolatría, la violencia sin alma, y su caída no solo era deseable, era parte del plan divino. En la visión apocalíptica, esta Roma simbólica será destruida por fuego en un solo día. Los reyes de la tierra llorarán su pérdida, los comerciantes lamentarán la caída de sus riquezas y los ángeles cantarán porque, al fin, la gran corruptora ha sido derribada. No hay metáfora más potente para una ciudad que se creía inmortal. Durante siglos, esta profecía circuló como un susurro entre comunidades perseguidas. No podían decirlo en voz alta, la censura imperial era real y brutal, pero se leían entre líneas. Y conforme Roma se cristianizó y dejó de ser enemiga, el texto se reinterpretó, se suavizó, se espiritualizó, pero el mensaje original quedó flotando. Roma, como símbolo de arrogancia y poder sin alma, tenía los días contados. Y cuando siglos después los visigodos entraron a la ciudad, saquearon templos y prendieron fuego a los techos de mármol, muchos creyeron que, al fin, la bestia había caído. Irónicamente, cuando Roma adoptó el cristianismo como religión oficial, se convirtió también en guardiana de ese mismo libro que alguna vez la anunció como la gran prostituta del mundo. Las vueltas de la historia son tan absurdas que a veces parecen escritas por un guionista con sentido del humor muy seco. Pero para quienes vivieron ese tiempo, cuando las columnas temblaban y el cielo parecía tener filo, la profecía no era literatura, era destino. Roma debía caer, porque ningún imperio, por muy grande que sea, puede reescribir el final del mundo. Mientras los emperadores se entretenían en juegos de poder y los generales cruzaban las fronteras con escudos relucientes, en los rincones más tranquilos del imperio, en celdas de monasterio, en ermitas solitarias, en iglesias pequeñas con olor a incienso viejo, surgían otro tipo de voces,
más suaves, más humildes, pero cargadas de una certeza escalofriante, la idea de que Roma no solo iba a caer, sino que merecía caer, porque para muchos cristianos de los primeros siglos, el fin de Roma no era una tragedia, sino una forma de justicia, y sus profecías no venían de los cielos, ni de las estrellas, ni de las sibilas. Venían de sueños, de visiones, de esas experiencias profundamente personales que en tiempos antiguos eran tomadas con una seriedad que hoy solo reservamos para los trámites bancarios. Uno de los casos más famosos es el del obispo San Agustín. No fue un visionario en el sentido clásico. No se le apareció un ángel en llamas ni soñó con bestias de 7 ojos, pero sí fue testigo del gran colapso simbólico, la toma de Roma por los visigodos en el año 410, la ciudad eterna saqueada, los romanos en shock, el mundo sin palabras. Muchos pensaron que ese era el fin del mundo, literalmente, que el apocalipsis había comenzado, pero Agustín escribió algo distinto. En su obra La ciudad de Dios, dijo: calma, lo que ha caído no es el mundo, es Roma, y Roma no era Dios. El verdadero reino es espiritual, eterno, y no depende de murallas. Así, convirtió el desastre político en una lección teológica. Pero el mensaje implícito era claro. Sí, Roma debía caer, porque se había vuelto orgullosa, corrupta, demasiado pagana, aunque ya dijera lo contrario. Otros, más explícitos, sí hablaron de visiones, de ciudades quemadas, de columnas partidas, de sangre en los escalones del Capitolio. Se cuenta que varios monjes en Oriente, al enterarse de la noticia del saqueo, dijeron que ya lo sabían, que lo habían visto en sueños, que los ángeles les habían mostrado imágenes de templos en ruinas y águilas imperiales cayendo al barro. Incluso siglos más tarde, cuando el imperio ya había desaparecido en Occidente, la idea de que su caída fue un castigo divino seguía viva. Algunos santos medievales hablaban de Roma como una advertencia, una ciudad que lo tuvo todo: poder, sabiduría, arte, ejército, pero que se olvidó de la humildad, y el olvido se paga caro. En estas visiones no había fechas precisas ni mapas detallados, solo imágenes. Una ciudad desierta, una estatua rota, un fuego que no calienta y un silencio espeso, como si la historia misma hubiera decidido guardar luto. Quizás lo más inquietante de estas profecías es que venían de personas que no buscaban poder ni fama, solo buscaban sentido, y lo encontraron en las ruinas. Porque para muchos de ellos, el fin de Roma no era el fin del mundo, sino el principio de otra cosa, algo más pequeño, más silencioso, más parecido quizás al murmullo de este canal cuando ya estás por quedarte dormido. Muy lejos de Roma, antes de que sus legiones se pasearan por medio planeta y antes de que sus emperadores creyeran ser dioses, ya había otra civilización, otro rey y otra visión que, de forma extraña, terminaría apuntando al corazón del Imperio Romano siglos después, porque las profecías, como los mitos, viajan bien, se adaptan, se renuevan y a veces se reciclan como advertencias políticas muy elegantes. La historia viene del Antiguo Testamento, del libro de Daniel. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un sueño perturbador, una gran estatua, enorme, resplandeciente, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies. De una mezcla frágil de hierro y barro cocido, en el sueño, una piedra surge de la nada, golpea los pies de la estatua, y toda la estructura se desmorona en polvo. Luego, la piedra crece y ocupa el mundo entero. Daniel, ese joven hebreo sabio y tranquilo, interpreta el sueño. Cada sección de la estatua representa un imperio que vendrá, uno tras otro: oro, plata, bronce, hierro. Civilizaciones que dominarán el mundo, pero que caerán una a una, hasta que llegue el último, el que tenga los pies más débiles,
ese será destruido, y en su lugar vendrá el reino de Dios, eterno e indestructible. Claro, cuando se escribió esa historia, Roma ni siquiera existía como potencia, pero con el tiempo, muchos intérpretes comenzaron a aplicar la profecía a su época. Babilonia fue el primer imperio, luego Persia, luego Grecia, y finalmente Roma. El gran coloso de hierro, poderoso, inflexible, aplastante, pero con pies de barro, frágiles por dentro, demasiado grandes para sostenerse. Durante siglos, especialmente entre cristianos, esta visión fue leída como una advertencia muy clara. Sí, Roma es fuerte. Sí, sus legiones conquistan, sus caminos conectan, sus leyes organizan, pero todo eso es solo hierro. Y el hierro, aunque duro, se oxida, se quiebra. Y si sus pies son barro, es decir, corrupción, injusticia, arrogancia, no importará cuán dorada sea su cabeza. Lo fascinante es que esta profecía se fue reinterpretando una y otra vez. Cada civilización siguiente creyó ser el nuevo hierro, y cada una en su momento terminó cayendo. Pero durante la decadencia de Roma, cuando las murallas temblaban, los bárbaros rodeaban las fronteras y las monedas perdían valor, muchos comenzaron a mirar hacia atrás y a leer. La estatua, decían, está empezando a crujir. ¿Y la piedra que lo destruiría todo? Algunos decían que era el cristianismo, otros las tribus del norte, otros simplemente el tiempo. Pero lo importante no era identificar la piedra, lo importante era aceptar que incluso la estatua más brillante tenía los pies sucios. Y así, una profecía babilónica escrita siglos antes terminó encajando como anillo al dedo en los últimos días de Roma. Porque cuando un imperio empieza a temblar, toda visión antigua se vuelve actualidad, y todo sueño una posibilidad. Y así, entre versos oscuros, estrellas impredecibles, sueños temblorosos y estatuas con pies de barro, Roma avanzó hacia su final con la mirada fija en el pasado y el oído aguzado hacia el futuro. Un futuro que, según muchos, ya estaba escrito. Solo había que saber dónde mirar. Quizás lo más extraño de todas estas profecías no es si se cumplieron o no, sino el hecho de que existieran. Que una civilización tan segura de su poder, tan convencida de que duraría 1000 años más, viviera también bajo la sombra constante de su propio colapso. Como si, en el fondo, Roma siempre hubiera sabido que no era eterna, solo lo parecía. Y es que los imperios, como los humanos, también se cuentan historias para dormir tranquilos, o para asustarse un poco antes de hacerlo. Las profecías servían para eso, para dar sentido a lo que no lo tenía, para organizar el caos, para decir, esto tenía que pasar, no es culpa nuestra, estaba escrito en las estrellas, en la cueva, en el sueño, en el fuego. Hoy, desde la distancia, podemos leer esas advertencias con escepticismo, con ironía o con cierta melancolía, porque hay algo profundamente humano en intentar descifrar el futuro, sobre todo cuando uno presiente que el presente no va a durar mucho. Y a veces esas visiones no predicen tanto lo que va a pasar, como lo que ya está pasando y nadie quiere nombrar. Roma cayó, no en un solo día, ni por una sola razón. Cayó en capítulos, en grietas pequeñas, en decisiones equivocadas, en abandonos lentos, en noches donde el miedo fue más fuerte que la gloria. Y mientras todo eso ocurría, había alguien leyendo un verso viejo, mirando al cielo, o soñando con estatuas. Si esta noche les cuesta dormir, no se preocupen. Los romanos también pasaban noches en vela, intentando entender el sentido de todo, mientras el mundo a su alrededor cambiaba de forma. Y si les gustó esta pequeña travesía entre ruinas y augurios, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Tal vez desde una ciudad que también parece eterna, o desde un cuarto oscuro donde el único oráculo es el insomnio. Hasta la próxima historia, amigos, que sueñen con mármol agrietado, con templos abandonados
y con profecías que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Buenas noches, y que la historia los arrulle.